Muy buenas, adictos. Buenas adictos, aquí está otra vez la pareja, episodio clásico. ¿Cómo Episodio clásico. está, cómo está el combustible Topuria? Está sin combustible, tío. Aquí estamos, tío, en el hierro. Nada, tío, con muchas ganas de grabar un episodio clásico por fin, después de ya bastante tiempo, ¿eh? Ya se echaba de menos. Nada, muy bien, tío. Aquí estamos recuperando un poco de las patas que el fin de me metí en un apretón guapo aquí en una carrera en el hierro. Y bien, tío, súper bien. La verdad que recuperé bastante bien. Una carrera con mucho desnivel positivo y poco negativo, entonces muy bien y nada, motivado, con ganas, o sea, con ganas, nada, no sé, no me encuentro muy quemado para estar en final de temporada, pero bueno, ya sabes que para mí no, de final de temporada, inicio de temporada y eso, pues yo creo que al final es continuidad y disfrutarlo y parar en una época, tomártelo más focus con alguna carrera, luego pues entrenar más tranquilo, pero no me gusta lo de fijar temporada como tal, porque bueno, para mí al final es como un estilo de vida y lo voy a seguir haciendo siempre, no voy a parar. Ahí está. Ahora hablaremos un poco de por qué estás en este momento tan dulce y encontrándote tan bien y cómo vas a alargar un poco, como dices, esa temporada para los demás, pero que para ti no lo es y cómo te surgió el objetivo ahora de Anaga en unas pocas semanas, ¿no? Sí, yo tenía pensado después de redes hacer aquí esta carrera del Hierro de Bimbache y luego pues nada, hacer si eso algunas en Silvestre o tal, pero ya pensar un poco en las carreras del 2026, con, bueno, tras Gran Canaria, acantilados, meridianos y eso aquí en el Hierro, bueno, y de repente me surge la oportunidad de correr a Naga con un premio que motiva mucho, que es el primer canario. eh, Tiene un viaje a cierre final con dorsal para la carrera y demás. Entonces, bueno, ya tenía ganas de correrla porque el año pasado me había gustado, pero por otro lado decía, Buah, es que me había salido muy bien, igual no vuelvo, una maratón y tal, pero nada, con eso ya me empujó a así. Y nada, una carrera con, encima que me gusta, que la conozco, con nivel, porque ya sé que vienen pues, los hermanos Calvo y muchos más corredores, está ahí de Anders, muchos corredores top. Entonces ya, pues eso, me empujó a las dos cosas, ¿no? A una carrera guapa, con nivel, una maratón y que me encuentro bien y sin molestias, así que digo, bueno, pues a intentarlo. Si luego no sale, pues nada, más me hubiera arrepentido si no fuera, yo creo. Justo habíamos hablado hacía unos meses que estabas ahí con dudas, que no te motivaba mucho porque era una carrera que te había salido bastante bien el año pasado y como que repetirla, pues era un poco, que a lo mejor lo veías como difícil mejorar el tiempo, no sabías cómo ibas a llegar a esta época del año y al final pues te faltó que pusieran esa golosina de Siercinal ahí para decidirte a ir. Y la verdad es que llegas, tío, estamos todos viendo en el momento de forma en el que estás, lo demostraste en redes, que salió la carrera. Yo sabía que ya llegabas muy fuerte a esta época del año, pensé que en Gorbella ya lo ibas a poder demostrar, pero al final salió en redes y ahora en la Big Batch lo confirmaste, que estás en ese punto de forma, que además no estás perdiendo. Ojalá lo puedas gestionar bien, pero yo creo que sí, porque mmm, ¿qué crees que te dio este salto de calidad en esta segunda parte del año? Sí que es verdad que ya en la primera parte, hasta junio, también hiciste muy buenas carreras, empezando por el Campeonato de España, pero ¿a qué lo asocias? Yo lo tengo bastante claro, que es realmente al estilo de vida que llevas, como decías, y a esa continuidad y a poder sostener ese volumen y asimilar las cargas que estás metiendo, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, eso, al final, la primera parte del año pasado, llegué muy bien, muy bien, muy bien, porque había hecho pues una base muy buena, mucho entrenamiento, volumen, al final, pues eso, estilo de vida que llevo me lo permite y estaba asimilándolo bien. ¿Qué pasó? Que luego, bueno, sí que es verdad que ahí hubo épocas en las que competí mucho y tuve que bajar un poco la carga y me pasé un poco y ahí volví a bajar un poco el rendimiento a mitad de año, ahí en marzo o así. Y luego pude volver a coger un buen nivel hasta Chandresa, que aún así creo que podía haber salido mejor. Pero bueno, más o menos llegué bien. Luego a partir de ahí, pues ya no competí más hasta Gorbella y hice lo mismo otra vez. En verano lo que hablamos, no. Sí que es verdad que no pienso en carreras y el no pensar en carreras parece que te permite estar más tranquilo y entrenar tranquilo, pero bueno, al final pues eso, metí volumen, entrené, es que no sé, tampoco hice nada espectacular, pero simplemente lo mantuve en el tiempo y llegué a la segunda parte del año, pues eso, ya sí que volví a meter ese trabajo específico más de pensando en la carrera, buscando esos ritmos de carrera, esa preparación específica de esas 8 semanas. En Gorbella no salió del todo y en redes salió súper bien. Y la verdad que contento, tío. Creo que eso, igual que ahora, pues no sé, el otro.
hay semanas en las que he tenido que bajar y he recuperado y pues después de redes lo hice, pero esta semana pasada competí sin bajar la carga, ¿no? Y pues eso, me salió una semana de 115 con 6.000 más 3 horas de bici, más un trabajo de fuerza, competí cansado y el objetivo estaba en la naga, entonces pues eso, al final lo pude mantener y lo estoy asimilando. Pues llegará un momento que igual no lo asimile, pero tampoco. Luego sí que sé que tengo semanas en las que entreno más tranquilo, más suave y no me estoy pasando con la intensidad, sobre todo con la alta intensidad no la estoy tocando apenas, no sé. Me está sentando bien esto y lo he mantenido en el tiempo y a ver cuando pasa Naga mi idea es volver a hacer pues un buen bloque de meter casi el 50% del volumen en bici, tranquilo otra vez hasta que vuelvan a llegar los objetivos y al final creo que es la manera de pues que cada 6 meses dar un salto y ya llevo así desde el 2022 más o menos y cada 6 meses un saltito y pues de momento así seguimos. Yo creo que sí, si ahora al pasar a Naga vuelves a tener darle un otro impasse al cuerpo, dejar que asimile todo esto, también estas competiciones, que al final te vas a meter Gorbella, Redes, Bimbache y Anaga, Y que Villablino. es y Villabrino, que al final es un bloque competitivo prácticamente como el de que metiste en primavera. Entonces Sí. yo creo que te va a venir muy bien eh, ese otro bloque otra vez de volumen, de cambiar otra vez esos estímulos, cosa que vamos a tocar también en el tema técnico de hoy, que hablaremos un poco de cómo gestionar la intensidad de los entrenamientos, lo hablaremos un poco de forma general, orientada a esa planificación por bloques un poco del año en función de los objetivos que tengamos, ¿no? Y además también hay cosas que objetivan el estado de forma. El primero, el rendimiento que estás dando en las carreras, que eso ya es bastante evidente, pero es que además recientemente, así también hilamos un poco con el estado mío actual, hiciste una analítica en la que te dieron todos los valores muy bien, ¿no? Sí, el año pasado, no sé qué fecha fue, pero fue en Navidades, yo creo, después de Naga y tal. Sí que había tenido algún problema de anemia, un poquito bajo el hierro, algún problema de cansancio general y tal. Y ahora hacía tiempo que no me hacía analítica, cosas que siempre mando a hacer a los corredores y que cada vez vamos a intentar hacerlo mejor. Pues me llevaba mucho tiempo sin hacérmela y hice analítica o sea, después de redes y salió súper bien todo, el hierro súper alto, asimilando muy bien. También es verdad que a nivel nutricional he mejorado muchísimo. De peso más o menos estoy igual, un poco más fino o no, pues depende de la época. Pero a nivel nutricional estoy comiendo mejor que nunca, haciendo cosas muy bien, intentando cuidar esa famosa microbiota, ¿no? Y estando lo más saludable posible ahí y pues parece que los nutrientes se asimilan y la analítica salió genial. Y eso, pues ahora vienen las navidades y sé que pues ahora voy a estar un mes en navidades en el que voy a desconectar un poco, voy a seguir entrando porque voy a estar en el Bierzo con Jaime tal y cual, pero ya de otra manera, ¿no? De lo que hablamos. Sin pensar en carreras, comiendo muy bien, comiendo cantidad y al final eso. Luego llega enero, vuelvo para aquí, vuelvo a centrarme un poco. Es que, no sé, es como que lo voy llevando muy bien así a nivel mental y se vio pues eso, en esta analítica a ver, ya se ve que estaba bien, porque si no, no sale el rendimiento, ¿no? De redes, pero eso, pues no estaba suplementando tampoco mucho con hierro, ni con vitaminas, ni nada, y parece que asimilando muy bien los nutrientes. Y por eso pues me encuentro también como estoy y sé que estoy haciéndolo bien, ¿no? Por ese lado estoy tranquilo porque no tengo ninguna lesión, molesta, toco madera, pero la cosa va bien. Y nada, creo que tú al final, después de redes, hiciste analítica y pasó lo contrario, ¿no? Pues sí, hombre, ya me notaba yo que llevaba un mes bastante cansado. Yo creo que después de Griñe me costó asimilar la carrera y probablemente ahí cometí yo un error que fue entrenar demasiado pronto, no respetar el tiempo de recuperación después de la carrera, que al final fue una maratón muy dura, una carrera de casi 6 horas, con bastante tiempo corriendo en torno a los 2.000 metros. La última subida coronábamos a 2.400 metros, con una bajada muy larga. Yo creo que ahí fue un desgaste bastante importante para mí. Y luego además, aparte de no recuperar correctamente los 10-15 días posteriores, que entrené demasiado, es que tampoco estaba recuperando en mi día a día. O sea, pasé por ahí por unas semanas de bastante estrés en cuanto a horarios y muy apretados, muchas cosas en la cabeza. Estábamos sacando la ropa de la Team Store, estábamos preparando Training camp. el training camp, fui a hacer el streaming a Beduriu, estábamos preparando el viaje a redes con el equipo que iba a ser la presentación.
tenía muchas cosas en la cabeza, más el trabajo del día a día, más Elisa, la niña que estamos a punto de recibir. Y fue, bueno, un mes, un poco esas 4 o 5 semanas bastante intensas y el cuerpo lo pagó. Yo se lo comenté a Alessandra cuando volví de Griñe, le dije, Buah, voy a forzar la máquina estas 4 o 5 semanas, no sé cómo haré porque ya me notaba muy cansado. Y te lo dije a ti también en el training camp, que tú también estabas muy cansado, pero tú con un par de noches de sueño buenas recuperaste y a mí evidentemente no me llegó con eso. Hice una analítica hace 10 días más o menos, o sea, todavía dejé 2 o 3 semanas después de redes para hacérmela y me dio el hematocrito y la hemoglobina pues bajos. La hemoglobina en 14 y el hematocrito en 41. Y sin embargo, bueno, también la serie blanca, los leucocitos me dieron un poquito bajos y los basófilos, o sea que también tengo las defensas un poco bajas. Y sin embargo, el hierro y la ferritina altas. Entonces, al final eso lo que indica es que la fatiga es más bien fisiológica, que a nivel de nutrientes pues me estoy alimentando muy bien, también estuve suplementando con hierro y esos depósitos están altos y no hay ningún problema. El tema es que pues mi cuerpo estuvo sometido a un desgaste, a un estrés durante cierto tiempo que no fui capaz de asimilar y de tolerar y de recomponer. Entonces ahora me toca una época que además va a coincidir con el nacimiento de Elisa, pues para regenerar, para recuperarme otra vez y ya pensar en el año que viene. Mejor momento imposible, parón obligado por muchos motivos. También tengo ganas, aunque el nivel de motivación está altísimo, estoy con muchas ganas de entrenar, de preparar todo lo del año que viene, pero bueno, ahora mismo el cuerpo y la vida mandan y también tengo muchas ganas de disfrutar de esta época y de estas semanas y de recuperarme para volver a estar otra vez a tope. Y esto, bueno, pues que sepáis que es importante a veces el escucharnos y el controlarnos, que eh, somos a veces, no sé si reacios, un poco vagos, es muchas veces pereza de pedir la cita para ir a hacerte una analítica y yo desde aquí recomiendo que por lo menos una al año nos la hagamos, porque igual que recomendamos la prueba de esfuerzo, hay que hacérsela porque da mucha información y a veces estás notando tú ya síntomas, como notaba yo, que estoy cansado y al final, pues mira, cuando ya también se ve reflejado en valores de analítica, pues significa que hay que poner un poco también, reestructurar los objetivos hacia ahora priorizar la salud, que al final es lo que nos va a llevar al rendimiento, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando. Al final tu resultado en redes evidentemente viene porque estás en un momento de forma muy alto y porque tienes ese punto a nivel competitivo deportivo, pero es que eso viene porque hay esa base sistémica y esa salud mental y física detrás. Si no, es imposible. Y ahora, aunque por mucho que entrene, es imposible que no voy a asimilar eso y necesito todo lo contrario en este momento, ¿no? Entonces, pues entender que muchas No, veces cada está corredor bien está en un punto hablarlo, distinto. está bien hablar esto también, ¿no? Y era también una cosa que queríamos hablar para, bueno, lo primero, que se viera que no siempre no siempre estamos en la cresta de la ola y siempre hay también momentos más bajos, pero sobre todo también de darse cuenta de que, joder, a veces no se asimila la carga por mil motivos y al final tú el nivel de vida que llevas es muy intenso, al final estar trabajando en clínica de fisio, de pie, casa, mil cosas y luego encima, pues todo lo que teníamos a nivel de estrés de mental, es que fue una locura. Fue un mes muy jodido, porque es Sí. verdad, fue jodido, pero bueno, al final sale todo bien, pero al final, pues mira, ahí estaba el problema. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Yo intento hablar con los corredores, que al final los que no son profesionales sobre todo, y la mayoría de amateurs, tienen un nivel de estrés así, siempre. No un mes como nosotros, no, muchas veces es siempre, continuo, constante. Entonces, el saber cómo gestionar las cargas y cómo asimilarlas es importante porque por mucho que metas encima, muchas veces no va a llegar, ¿no? Y bueno, pues al final, si tienes un trabajo pues yo al final trabajo sentado y lo que me muevo es entrenando. El resto del día vuelvo a estar sentado, trabajo de oficina puro y duro, el nivel de estrés pues no es muy alto, quitando esas semanas que sí que lo fue, pero bueno, al final, pues con mi trabajo luego no tenía que meterme en una clínica o tal, sino que pues estaba trabajando tranquilo, sentado, el hierro es un sitio en el que se está bastante tranquilo también y no sé, al final también eso ayuda, ¿no? Y eso también hay que tenerlo claro, que no siempre es solo, ya lo hemos hablado mil veces, no solo es el entrenamiento, sino que son mil factores estresantes, ¿no? Y el estímulo también es ese. Y la respuesta, pues muchas veces no es la que queremos con
4 por 10 minutos en su vida. O sea, ese es el Correcto. estímulo, pero la respuesta que queremos es una y muchas veces no es esa, ¿no? Y nos pasa a todos, a mí también me pasa y también he tenido semanas que yo creo que hasta la semana del training camp y tal, me vino a nivel de estrés, fue heavy, pero yo también bajé mucho la carga de entreno ahí por mil cosas y llegué más fresco a nivel físico, ¿no? Estaba otras cosas y a nivel físico y mental como que pues llegué bien, pero puede ser lo contrario. Totalmente, al final la clave de todo es la capacidad de asimilación, ¿no? De lo que hacemos. Y este ejemplo lo pongo muchas veces con corredores, que a ti te pasa también mucho seguro, y es que hay niveles de estrés a los que está sometido el cuerpo de forma tan crónica, como puede ser el trabajo, como puede ser el trabajar de albañil en la obra, que el corredor o corredora está tan acostumbrado a eso que no es consciente de lo que supone para su organismo, pero está ahí. Evidentemente está más adaptado que una persona que pasa de tener un trabajo sedentario a tener un trabajo físico. Pero al final, las calorías que estás gastando, el estrés a nivel del sistema nervioso, y ya no hablemos, creo que es mucho peor, ya por la experiencia mía personal, como también por lo que se demuestra en la evidencia, ¿no? El estrés mental, o sea, el desgaste a nivel del sistema nervioso central, lo que te impide el asimilar los entrenamientos, el asimilar las cargas y el recuperarte de ellas, y lo que influye en el rendimiento es una pasada. Entonces hay muchos corredores y corredoras que son emprendedores, que tienen mil cosas en la cabeza, que tienen trabajos muy dinámicos, ¿sabes? Que tienen que estar todo el día resolviendo problemas, apagando fuegos. Eso quema mucho más que un trabajo un poquito más monótono, aunque sea más físico, y te obligue a estar pues a la intemperie o picando piedra, ¿no? Entonces, bueno, simplemente dejar aquí que tengáis en cuenta también pues cuáles son vuestros estresores. Si tenéis niños, ahora os iré contando en el futuro también cómo voy asimilando yo ese nuevo estrés que va a entrar en mi vida, que es uno de los retos que tengo para el año que viene, ¿no? El ser capaz de asimilarla a Elisa en nuestra vida, y el ser capaz de flexibilizar mucho más el entrenamiento para poder rendir en los objetivos que quiero preparar. Lo veo como un reto más, también lo asimilo como un estresor que voy a tener que amortiguar y que voy a tener que compensar con el resto de cosas, y así es un poco como deberíamos ver todos el rendimiento, ¿no? Que no es solo el voy a meter, como decías antes, un 4 por 10 minutos y esto me va a hacer mejorar mi segundo umbral. Ya, sí, en un escenario Eso es. ideal, pero muchas veces lo ideal no es lo que pasa en la realidad. Aprovechando que tenemos episodio clásico pues, y que estamos hablando de nosotros, que decía que no hablábamos, que hay gente que preguntaba por tema calendario y eso, a ver qué vamos a hacer, qué tenemos pensado, qué tenemos en mente, ya nosotros y el equipo también un poco. Y si te parece, hablamos un poco de calendario, que empieza ya mucha gente, bueno, ya sabes que está todo el mundo empezando a plantearse calendarios, a ver qué pasa, pues muchos corredores nos preguntan cada poco qué hacemos el año que viene, qué no, salen federaciones, salen campeonatos, sale mil pruebas y faltan muchos por salir y ya empezamos a pensar en eso. ¿Qué tienes pensado el año que viene? A ver, cuéntaselo a la gente que creo que ya lo hemos dicho Yo alguna lo, vez por ahí, pero el objetivo del año, yo ¿cuál va a ser? lo, yo lo tengo fácil, lo resumo en una palabra. Travesera. Objetivo travesera, casi nada, ¿eh? De carreras de 3 horas a la ultradistancia y no a cualquiera. Pues sí, mira, al final yo creo que tenemos que tirar hacia donde somos más felices y donde más disfrutamos. Y yo en picos disfruto como un enano. Y la verdad es que desde que me picó el gusanillo y me entró en la cabeza, no paro de pensar en ella, tío. O sea, estoy prácticamente todos los días, pienso en esa carrera, y yo creo que eso es lo más bonito de esto que hacemos, tío. El tener ese objetivo ahí, lo tengo ahí como detrás. Estoy haciendo un entrenamiento en la cinta y estoy pensando en ella. Estoy pensando que para qué me va a servir este entrenamiento de cara a tal, para qué. Y al final eso realmente seguramente no tiene mucho sentido a nivel fisiológico, quizás sí, pero tan alejado seguramente no sea lo más importante, pero sí que es importante para mí a nivel motivacional. Y luego tuve alguna duda ahora que se acercaba la niña, y ya lo veremos después cuando sea una realidad, en cuanto a si estaba siendo eh, acertando con la decisión, ¿no? De preparar una carrera como esa, con lo que me va a requerir.
Y al final, entre dándole vueltas y hablando con Miriam del tema, llegué a la conclusión de que puede que sea la mejor decisión, ¿no? Más que llenar el calendario de 4 o ¿Quién es 5 Miriam? carreras con Miriam ¿Quién es? Costa. La psicóloga, joder, que la gente no lo sabe. Hablando, perdón, hablando con Miriam Costa, la psicóloga, que por cierto tenemos un episodio con ella y os remitimos a él en nuestras plataformas, que no tiene desperdicio. Hablando con Miriam Costa, llegamos a la conclusión de que podía ser un escenario ideal, ¿no? Porque al final el preparar una carrera como travesera, que lo más importante va a ser llegar con consistencia en el entrenamiento, llegar con el volumen hecho, llegar con el trabajo de fuerza bien hecho, llegar con los bloques de intensidad necesarios, probablemente alejados de la competición en este periodo más invernal y meter la especificidad más en la primavera con buen tiempo. Es una carrera que probablemente me permita más flexibilidad en el entrenamiento que el preparar carreras de entre 2 y 4 horas, que sí que los bloques tienen que ser como más específicos, ¿no? Si vas a meter 3 4 carreras, pues esta semana me toca descansar porque estoy asimilando la carrera y luego estas 3 tengo que entrenar porque luego a la quinta semana tengo otra carrera, ¿no? Y de repente Lisa se pone enferma y la semana que tengo que descansar no duerme y duermo mal y la semana que tengo que meter intensidad está más activa y tengo menos tiempo y, ¿sabes? Al final yo creo que va a ser mucho mejor a nivel de organización porque voy a poder ser mucho más flexible, ¿no? Y a lo mejor pues voy a poder meter en un día que esté más descansado pues una tirada de 3 o 4 horas entre semana y si un sábado o un domingo pues no puedo entrenar, pues no pasa nada, no va a ser tan importante, ¿no? Si al final el bloque, el conjunto lo voy sacando y voy sacando esa preparación. Entonces lo voy a enfocar así también, ¿no? Como un reto de prepararla con todos los cambios que van a venir en la vida. Y la verdad es que no tengo muy claro qué más voy a hacer antes de Travesera. Quería meter alguna carrera como preparación, pero estando en la situación en la que estoy ahora, la verdad es que quería correr Quiroga y estaba pensando en correr la Ultra, pero viendo esta analítica y con los cambios que van a ser tan recientes, creo que no, que la voy a descartar. Y no sé si iré directamente a Travesera. A lo mejor meto algo en abril, mayo, pero hasta tengo dudas si no prepararé, porque luego después de Travesera hay más cosas a lo largo de, o sea, de lo que queda de año. Entonces, bueno, igual hasta voy directo allá y fuera, iremos viendo. Pero Todo creo, lo contrario al calendario tuyo, ¿eh? no, pero creo que iba a decir que creo que surgió el tema de Travesera, creo que surgió después de Traveserina, que ya cierras un círculo, pero sobre todo surgió en el anillo de picos. Al final, meter el anillo en 3 días, estar allí todos juntos, dándote feedback positivo de cómo te mueves en ese terreno, eh, ver cómo te mueves ahí y yo qué sé, cómo acababas esos días después de 10 horas de tirada, lo bien que ibas y tal, pues yo fui muy pesado contigo con que la prepararas y me hace muchísima ilusión y vamos, te voy a ayudar todo lo que pueda porque creo que, bueno, al final es una carrera muy especial y es muy difícil que salga bien el primer año. Si el primer año no sale bien, le vas a poner toda la ilusión y vas a disfrutar del proceso y pues será el siguiente como pasó con Traveserina y al final llegarás que hasta será más bonito todavía. Pero si luego si sale por el medio alguna carrera que te apetezca hacer, pues vas a poder hacerlo porque vas a estar preparado de sobra, con el volumen de sobra para hacer carreras de 3 horas que puedas meter por el medio porque te apetezca, pues genial. Pero está claro que luego que tener ese foco ahí y estar tranquilo ahora mismo, y ahora que vas a ser padre, de que todavía queda mucho y de que vas a poder ir haciendo las cosas así, pues al final creo que es clave y bueno, yo confío en que si no es este año es el siguiente, si no el siguiente va a salir una travesera de la hostia de esas piernas. Eso es algo que también me motiva mucho y es que yo creo que es una carrera de la que voy a aprender muchísimo. Tanto por la preparación como la propia competición ese día, ¿no? Que al final es lo que dices tú. Tengo muy presente que es probable que el primer año no salga, es lo más probable que el primer año no salga, porque creo que es una carrera que hay que conocerla, hay que cogerle el punto. No me conozco yo en la ultradistancia, pero tampoco ese es el objetivo que tengo, el tener un rendimiento en concreto. Hombre, cuando se acerque, pues iré poniendo yo mis tiempos, seguro, pero sin más. O sea, es una carrera de la que quiero aprender. Creo que me voy a conocer mucho más como corredor. También me va a servir para, pues eso, para adaptar a todos estos cambios en la vida. Yo creo que por eso la veo como un objetivo tan bonito, ¿sabes? Porque creo que voy a aprender mucho más que de correr otro tipo de carreras eh, en mi caso, ¿no? Y también lo que dices de cómo disfruto allí. Sí, al final entre el Anillo de Picos, el episodio de Ous,
el haberme quitado la espina de traveserina. Yo creo que fue un poco el cúmulo y bueno, pues es el momento y me está sirviendo mucho a nivel motivacional y lo voy a disfrutar. Tengo muchas ganas de la primavera, tío. Tengo muchas Ah, ganas de claro. prepararla. Qué Muchísimas, tío. guay, eso es clave, joder. Encima Qué guay. seguro que voy a poder disfrutar también con mucha gente de prepararla. Ya estuve Claro. hablando con Félix Rojo, que seguro que haré por acercarme hasta Caen y hacer algún entreno con él. Me gustaría también hacer algún entreno con Ous, venir ir con gente de aquí, con Miki, con Mosteiro, que por cierto, se está poniendo la grupeta Shallow muy fuerte, ¿eh? Estamos metiendo aquí una grupeta en Celas de Peiro que va a dar que hablar, ¿eh? Porque estamos ahí todos motivados, quedando para entrenar 2 o 3 días a la semana y yo creo que va a subir el nivel. Qué importante es eso, ¿eh? Las grupetas, juntarse, hacer grupos de entrenamiento. Ya lo hemos hablado mil veces aquí, pero es que es fundamental juntarse. Vamos, yo ya aquí en el Hierro ya lo estoy buscando, estoy liando a Javi todo el día para salir con él, aunque sea a rodar, que si quedo con el otro. O sea, al final me gusta quedar o sea, al final creo que es algo bueno y la parte social hay que mantenerla y es importante. Y luego eso va a hacer el entorno positivo que está todos fuertísimos y cada vez sea más. Y así que qué guay. Total, importantísimo el entorno, tío. Lo hablamos muchas veces y lo hablamos también. Mira cómo evolucionamos los dos como corredores desde que hacemos el podcast, simplemente. El estar conectados todas las semanas, te mantiene la motivación alta, aprendes un montón de todos los contactos que vas haciendo y de los corredores que vamos trayendo. Estamos enchufados, tío. Al final ese entorno, esa sensación de grupo, lo hablamos también en el training camp. Yo creo que fue lo que nos llevó también a la selección gallega este año a rendir así. Y es el tirar unos de otros, el aparecer corredores como Alessandre, como tú, como Robert, además que nos llevamos todos de puta madre, porque no tengo otra forma de escribirlo, y nos admiramos los unos a los otros, aprendemos los unos de los otros y nos empujamos también los unos a los otros en las competiciones y yo creo que eso es fundamental. Y ir creando eso también, que muchas veces no lo tenemos cuando nos juntamos con la selección, cuando nos juntamos en una carrera, pero el ir teniendo esos grupos de entrenamiento también en tu entorno más cercano y en tu día a día es súper importante. Así que también animo a la gente que, ¿sabes? Que a veces se cruza con Peña por ahí entrenando y ni se saludan, pues joder, ir haciendo grupillos, que eso es lo mejor que hay. Sin duda. Y nada, eso. Y yo calendario, ¿Tú no sé, qué? es que todavía no sé lo que voy a hacer. Quería hacer el circuito Sky bien, porque este año hice Hombre, 4 pruebas y si hubiera hecho 5, sé que podía haber ido a The Men's en el top 20, que al final ya vas allí con todo, pues con los élites y demás. Puedo pelearlo, vamos, creo que puedo pelear eso y me motiva porque me gustan las carreras, son distancias que me gustan. Acantilados la voy a preparar bien y me gustaría, pues eso, hacer carreras, seguir haciendo estas carreras, estas distancias, porque me ha ido bien y las disfruto mucho, me gustan y siguen teniendo esa parte de ir rápido y ir a toda hostia que me gusta, así que esa es la idea. Entonces, a ver qué sale el circuito Sky, que todavía no salió. En cuanto salga, pues miraré e intentaré, pues tendré que ir a alguna fuera, seguro. Así que a ver qué sale. Y nada, a principio de año está aquí Meridiano en casa, que pues algo haré, seguramente haga la vertical y alguna corta o así en enero. Y después, el problema este año es que tras Gran Canaria y acantilados son 2 semanas seguidas. Es primero tras Gran Canaria un jueves, la half, y la siguiente semana el sábado es acantilados. Y bueno, me hace mucha ilusión correr en Gran Canaria, es una carrera que sé que me va bien, 25 con mucho desnivel y tal y cual, pero no sé qué haré todavía. Entonces, sí, en principio eso, correré tras Gran Canaria acantilados, pero no lo sé todavía. Y luego pues está Calamorro, ahí hay muchas carreras. Entonces nada, llegar ahí a esa parte del año bien, luego en abril, mayo volver a aflojar un pelín seguro porque habrá algo menos. Y luego el principal objetivo es intentar hacerlo bien en Aveduriu y hacer el Campeonato de España otra vez de la FEDME, porque bueno, al final lo que hemos hablado muchas veces es que el nivel ahora pues está, ya lo vimos en Chandresa, está para estar ahí peleando, entonces pues es motivante, ¿no? El poder prepararlo bien, llegar bien y por qué no, pues pelear ahí adelante en un Campeonato de España. Ese es el objetivo del año, es en julio, así que a ver cómo llegamos de aquí a allí. hombre, y sobre todo también porque hay un mundial en La Gomera que, pues, ¿qué decir, no? Mundial y en La Gomera. O sea, yo creo que no hay nada Claro, más que, que, claro, que, que claro, es poner, que, algo... ponerte delante a ti para que estés motivado con el Campeonato de España, ¿no? Y que además, como estabas diciendo, yo creo que ya es notorio que estás
para pelear delante. Luego un campeonato de España, evidentemente, te pondrá en tu sitio y depende mucho del nivel de forma en el que llegues y de quién vaya y del... Pero vamos, este año hiciste esto, sigues creciendo como corredor y yo creo que es un objetivo más que lógico el intentar pelear por estar en ese campeonato delante e intentar conseguir una plaza para el Mundial de La Gomera. Yo creo que es más que lógico. Además creo que es una carrera Bedurio que te va a ir muy bien. Ojalá quieran contar conmigo de nuevo para poder estar allí narrándolo como comentarista, porque me va a hacer muchísima ilusión el poder estar allí Molaría. comentando. Me encantaría. Yo creo que sí, que los amigos de Abeduriu esperemos que quieran contar otra vez con la dupla de Mía con Xuan. A mí me encantaría, ya lo dejo aquí. Y luego el circuito Sky, tío. Yo creo que son carreras que te van súper bien, ya lo demostraste también este año. Y es un circuito que además te da chance a esa flexibilidad. Es verdad que acantilados la tienes ahí al lado, te queda muy cerca de Transgran Canaria y es casi obligado que la corras, además que es principio de año, pero luego vas a tener también, a ver si sale el calendario definitivo, el 2026, pero seguro que tienes margen para ajustar las otras 4 o 5 carreras para colocarte bien en el circuito y si estás tan fuerte como este final de año, estoy seguro de que te vas a plantar en algún que otro top 10 otra vez, seguro, tío. Sí, a ver qué tal. Ese es el objetivo principal y a ver qué pasa a ver qué pasa el 5 de diciembre en Anaga, porque igual hay también en agosto que ir a ser final. Hombre, Entonces, bueno, y luego está el sorteo de Cegama también que habrá que echar y pelearlo. Entonces, a ver qué hombre, pasa. ¿No? El año. ahí voy a echar yo también, ¿eh? Pues no Hombre, no, va, a ver, hay que por si echar todos, acaso. ahí vamos a echar todos. Luego que Ahí voy a toque. echar A todo. ver, ir vamos a ir, así que si por ahí alguien nos Así. quiere dar un dorsal, se puede pelear, acercarse todo lo posible a las 4 horas. Así que si alguien por ahí quiere ceder un dorsal, aquí estamos. Pero nada, la idea es, a ver, no sé, es muy largo el año, tampoco quiero hincharlo de carreras, pero bueno, me gusta, creo que esas carreras, cuando estás así bien y en forma, las recuperas más o menos bien. Y pues es la motivación que tengo este año. Y al final no iba a hacer ninguna maratón en 2025 y mira, ya voy a hacer una, así que sigo manteniendo esa carrera de maratón por año, pero bueno, la distancia seguirá siendo esa de 30 que me gusta. Poco Pues más en vamos a ver cuanto qué al tal. calendario. Vamos a hablar un poco antes del tema técnico, si queremos, que no hemos hablado tampoco nada de eso, bueno, del tema sobre todo del training camp y de redes, pero sobre todo también de la gran ayuda que hemos tenido con el equipo, porque al final ya sabéis que gracias a una serie de patrocinadores hemos podido hacer esto realidad, porque si no sería imposible, o sea, al final pues no habría equipo, porque iríamos tú y yo con nuestro dinero a donde quisiéramos, pero gracias a una serie de patrocinadores hemos conseguido pues crear un equipo muy chulo en el que hemos podido ir a redes como equipo por primera vez, a un alojamiento en el que estábamos todos juntos, en el que pues eso, los corredores pudieron disfrutar de una Skyrunning, los jóvenes de una final sub-23 Skyrunning y además con muchos éxitos, con una carrera muy buena en general, con 2 corredores en el top 10 de chicos en la Sky masculina, luego pues eso, Alexander en ese top 15, en cerca del top 20 estuvisteis ahí unos cuantos también, en chicas ese Carolina con ese top 15 y Vero también ahí en ese top 20, y después en el sub-23, que bueno, con Emma haciendo un podium que Qué flipamos pasada. todos y luego con Eloy, que al final para nosotros también es de adictos, aunque viste New Balance, que vino con nosotros y también ahí peleando el top 10 hasta el final. O sea, gracias a los patrocinadores, pues hemos podido estar ahí como equipo. La idea este año, en 2026, es poder ayudar a estos corredores a que puedan seguir corriendo fuera, a que por lo menos les salga más barato correr fuera, que se les organicen los viajes y se les organice todo para ir fuera y que se mantengan motivados, ayudarles con todo lo que podamos. La parte de entrenamiento y eso, al final a nosotros es tiempo nuestro lo que nos lleva, que no es más, pero sí que la parte económica pues se agradece mucho que sigan apareciendo patrocinadores, ojalá salgan más, ojalá llegue alguno gordo de verdad y podamos hacer cosas mayores, pero estamos contentísimos con lo que ya tenemos y nada, no sé, podemos agradecer un poco a los que son, ¿no? Sí, coméntaselo ahí en concreto. Sí, bueno, lo primero tenemos a NutriAction, que ya lo conocéis, tenemos a Raúl Coca Entrenamiento, grupo de entrenamiento desde Andalucía, que también se quiso unir al proyecto, que lo tendremos la semana que viene aquí en el podcast, un entrenador de Andalucía.
Tenemos a Trujillo con WFT también, de otro entrenador que también traeremos al podcast de corredores que a mí se animó, que además vino al Training Camp y lo conocimos. O Granero de Amelia, tenemos a Desafío Serra do Cardán, o sea, Vilatuse, la carrera. Quiroga, la carrera también. Luego tenemos a María Gómez, Clínica Dental, que también nos ha hecho una mano desde Carballo. Serión, que es donde tú entrenas la fuerza y también estuvieron aquí con nosotros y también apoyaron. De Track en Gran Canaria con la tienda de ropa y de trail y de nutrición que ya vimos que apoyó a Marco con zapatillas y con material. Y Clínica Braguer de Fisioterapia, que también nos echó una mano ahí, que se unió al final. Y luego está BRK con la ropa, así que tenemos ahí ya unos cuantos patrocinios que la camiseta la tenemos ya bastante llenita. Bastante petada, sí señor. La verdad que da gusto verla. Y sobre todo da gusto el poder tener recursos para darles a los corredores un entorno deportivo en el que puedan seguir desarrollándose, ¿no? Vamos a ayudarles con, como decías, con el calendario y los desplazamientos, pero yo creo que lo que más están sintiendo ellos es ese arropo del día a día, que vamos a intentar también seguir creciendo por esa parte, intentando darles, pues mira, podemos anunciar que Miriam Costa va a empezar a trabajar como psicóloga del equipo, haciendo sesiones grupales y ya está trabajando con algunos corredores de forma específica, pero también va a formar parte un poco de lo que es el organigrama del equipo y nos gustaría pronto tener acceso también a un médico deportivo que controle un poco la salud de los corredores y que esté también dentro del organigrama y en la rutina del día a día, pues como un recurso más, ¿no? Y al final yo creo que eso, que el contacto que tenemos en el grupo también, poniéndonos de actualidad cuando hay novedades, noticias, cuando alguien tiene una duda. Luego el apoyo que les damos a los que estamos ayudando con los entrenamientos, pues ya es mucho más directo, pero luego también hay otros muchos apoyos, pues cuando un corredor tiene una molestia, que pues mira, ahora mismo Robert, por ejemplo, está pasando por unas molestias de rodilla y tenemos bastante contacto, me va poniendo al día, le voy dando un poco mi opinión y yo creo que también eso es quizá lo más importante, ¿no? Luego es verdad que lo directamente, lo económico, quizás sean esos viajes y ese apoyo para competir y que pues no les salga de su bolsillo, que se agradece y es muy importante también, sobre todo, yo creo que por el tema de organización, más que nada, un poco, por cómo lo vivieron en redes, ¿no? Que decían, joder, es que venimos como élites, ¿no? Al final venimos a mesa puesta, la comida hecha, la cama lista, me llevan en coche a la carrera, me dan el dorsal, solo tengo que preocuparme de correr. Yo creo que esa sensación, más que lo que te cuesta económicamente, es que tú como corredor te despreocupas y al final lo que tienes es esa sensación de estar viviendo una, una competición como un corredor élite, ¿no? Y eso puede marcar en ciertos momentos la diferencia. Y yo creo que incluir ese tipo de rutinas, ese tipo de apoyo en el día a día, les va a hacer también pues, estar más involucrados, aumentar el rendimiento, lesionarse menos, lo que hablamos, ¿no? Crear ese entorno para que a nivel deportivo sigan creciendo. De momento, quizá los que más estamos mimando en el día a día sean a Eloy y a Emma, tanto por el trato que tenemos con ellos como por ser los corredores más jóvenes. Ojalá pronto también podamos crecer por ahí y acoger a uno o dos corredores jóvenes más, pero de momento con ellos tenemos muchas ilusiones, yo creo, los dos puestas y disfrutamos mucho de echarles una mano y tenemos muchas ganas de seguir viéndoles crecer porque tienen muy buena pinta y tiene muy buena pinta el proyecto, también por el grupo humano que estamos generando, yo creo. Sí, y sobre todo lo que hablamos, ¿no? Esa parte de, pues yo qué sé, Robert, ¿no? Cualquier corredor de ese estilo que a lo mejor está lesionado y no está en este entorno, pues a lo mejor pues abandonaría o se dejaría ir o desaparecería un tiempo, incluso dejaría de correr, como ha pasado muchas veces en Galicia en concreto, ¿no? Con muchos corredores. Y el hecho de Adictos también es eso, ¿no? El poder seguir, que se sigan motivados, que sigan queriendo hacer cosas, que estén pensando ya el año que viene, en el calendario, en esta carrera que vamos a ir todos juntos como equipo, a ver si puedo ir. Y eso es lo que creo que es Adictos, lo que hablamos antes, el entorno, que todo el mundo se mantenga metido, Vero pues lo mismo, ¿no? Vero otra vez ahí enganchada, cada vez más fuerte. Es la Miki, idea. Miki Miki. se está poniendo otra vez, claro, es que es muy importante eso, tío. Al final, mira, este fin de semana fue el medio vertical en Couzadoiro y estuvieron ahí arriba otra vez los dos, Miki y Vero, ganaron en esta prueba.
Y bueno, Vero yo creo que está recuperando otra vez un nivel muy bueno. Yo creo que todavía tiene otra vez margen para ponerse aún más fuerte. Y Miki por descontado. Al final, Miki yo creo que es un corredor que otra vez cuando se ponga y ponga sus objetivos, porque además él tiene muy claro que va a querer hacer pocas carreras, pero donde quiera competir va a estar bien. Estoy seguro que el año que viene se va a poner otra vez a tope, porque ya lo veo como está. Lo conozco, vamos, creo que nadie casi lo conoce en su casa y luego yo. Y, y ya veo cómo está a nivel motivacional por muchos detalles que le veo y a nivel físico cómo está poniendo en cuestión de semanas y al final lo está arrastrando un poco esa grupeta que estamos generando aquí, pero también lo que es el entorno, el equipo de adictos, lo veo motivado con el grupo, participativo, ya lo ves cómo está y es así, o sea, yo creo que al final, pues oye, todos vamos a pasar momentos de altibajos, pero eso, vamos a ser capaces de entre todos ir arrastrándonos hacia arriba, seguro. Pues sí, esa es la idea. Así que nada, porque muchas veces mucha gente no se entera un poco del proyecto, pues nada, también está bien hablarlo aquí, y ya que en redes fue la presentación, pues bueno, salió todo genial. Nos llevamos a Ivancho con nosotros de fotógrafo, así que pudisteis ver las fotones y tenemos un equipo muy guay, un ambiente muy chulo y nada, la idea es seguir así y creciendo y ojalá, pues lo que hablamos, ¿no? Siga creciendo para adelante y sigamos nosotros con fuerza y con motivación nosotros también para poder seguir creciendo el tema de adictos. Eso seguro, Y, y- tío. y nada, luego eso, ya lo visteis también el training camp de Quiroga, que fue increíble, eso sí que fue Pero una ¿cómo no locura. venís al training? O sea, pero ¿qué adicto al trail running se le puede ocurrir no venir al training camp? O sea, Que estáis vaos los que, o sea, quedó gente estáis muy fuera, ¿eh? mal. Quedó gente fuera y cada año creo que más, ¿eh? Buah, es que fue increíble, la verdad que vaya currísimo nos metimos, vaya reventada, acabamos reventados. Pero Sí. al final sale todo bien, es una locura y buah, fue espectacular todo desde el primer día, desde la primera ruta que hicimos en Courel hasta el último momento, fue increíble y nada, eso, que agradeceros a todos el que estéis ahí, que sé que mucha gente se quedó fuera y con ganas de venir, el año que viene volveremos seguro, seguiremos manteniendo uno al año porque yo de momento quiero seguir teniendo el pelo como lo tengo, entonces creo que A mí ya me da igual, ¿eh? creo que con uno nos llega, ¿eh? Yo creo que sí, que llega porque además lo cogemos con mucha fuerza y con mucha ilusión. Tenía yo mis dudas de que fuese a salir tan bien como el del año pasado, porque lo veía difícil. Había disfrutado tanto el año pasado y veía a la gente pasárselo tan bien, salió todo tan bien, que este año lo único que podemos poner de pero, que en conjunto salió mejor que el año pasado, todo el mundo disfrutó mucho más, fue la lesión de María José nada más arrancar la primera ruta, que se tuvo que perder el training camp y Rubén también se tuvieron que ir porque tuvo un esguince de tobillo del cual todavía se está recuperando, así que le mandamos un beso a María José para que se recupere lo antes posible. Al final fue una avería un pelín más gorda de lo que parecía, incluso, ya te contaré. Y fue un poco el único punto negativo que hubo del fin de semana, tío, porque el resto, pues eso, otra vez vimos a la gente disfrutar un montón, salió todo bien, nadie más se hizo daño y yo creo que es una experiencia muy guapa. Yo lo que hablamos, yo me vengo siempre con la bolsa a nivel de personal hinchadísima. Merece la pena el desgaste que supone porque es un fin de muy guapo, así que nada. Os animo a que repitáis, como no, y a los que todavía no vinisteis, intentad no perderoslo el año que viene porque se pasa muy bien, se conoce gente, se disfruta mucho, lo pasamos muy bien. Bueno, después de esta chapa de 44 minutos hablando divagando entre Marcos y yo sobre episodio clásico total, así empezamos, ¿eh? La gente que se haya unido a Adictos al Trail Running y no haya empezado cuando empezó el podcast, los primeros episodios eran así todo el rato. Y nada, también los disfrutamos mucho y al final lo que siempre pues, hacemos esto porque nos gusta y sé que hay mucha gente que también le gusta y otros que no, pues que se lo quitarán y otros que les encanta. Así que nada, dejarnos feedback aquí. Sí que os pido que os suscribáis, porfa, al canal, a los canales, que le deis me gusta, pero sobre todo que os suscribáis, que joder, tenemos más escuchas que seguidores. Eso no puede ser. Así que seguir ahí también, que al final eso también nos da punch y compartirlo, bueno, cada vez nos conoce más gente, pero eso mola. Y nada, si te parece, pasamos al tema técnico. Vamos a hablar un poquito de la intensidad, la gestión de la intensidad. Fue el tema técnico que hicimos en el training camp, pero esto va a ser muy breve y va a ser unas pinceladas. En el training camp hicimos una charla de más de una hora sobre esto y con ejemplos y demás.
Pero bueno, hoy dar unas pinceladas sobre la gestión de la intensidad creo que puede estar bien, porque bueno, es un momento de la temporada donde la gente empieza otra vez ahí como en pretemporada, no sabe qué hacer, que si ahora quiero hacer asfalto porque tengo ahí un par de carreras de San Silvestres, no sé qué, entonces bueno, es un buen momento de hablar un poco de la gestión. Yo creo que sí, vamos a hacer un tema técnico a lo mejor express, a dar unos tips sobre intensidad y sobre cómo podéis incluirla en vuestros entrenamientos para que sean, pues, para sacar el mayor partido, ¿no? Y sean lo más eficiente posible. Lo primero sería aclarar qué es un entrenamiento de intensidad. Y lo podríamos describir como cualquier entrenamiento cuya carga principal se sitúa por encima del primer umbral aeróbico. Habrá mucha gente que todavía no distinga pues, o no conozca qué son nuestros umbrales, el umbral aeróbico, primer umbral anaeróbico, segundo umbral, pero sí que podemos tener la referencia de que ese esfuerzo en el cual puedes mantener una conversación mientras estás entrenando, que lo sientes como liviano, como un esfuerzo suave, en una escala de 1 a 10, estaría entre un 2 a 5 sobre 10, no más de un 5 sobre 10. Todo lo que esté por debajo o en torno a esa intensidad no serían entrenamientos de intensidad, y todo lo que esté por encima o cuya carga principal se sitúe por encima ya lo que podríamos considerar entrenamientos de intensidad. Es decir, todo lo que no sea un rodaje en el que puedas ir manteniendo una conversación con un compañero o fijando la atención en un podcast que estés escuchando, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí tendríamos diferentes intensidades que podríamos trabajar, y en función del objetivo que queramos conseguir, del momento del año, del perfil del corredor, pues vamos a elegir qué tipo de intensidad vamos a trabajar, ¿no? Entonces, el tema de cómo definir la intensidad no es fácil, ¿no? Pero bueno, creo que es una buena definición y que a la gente le quede clara que si un día sale a rodar y sale de casa a hacer un ritmo pestoso, que ya no es ir fácil de verdad, ir con con pulsaciones bajas hablando y con la respiración controlada, y va en ese ritmo ya pestosillo y tal, porque va a hacer 40 minutos y si él hace un 10K 4:20, está rodando 4:40, es intensidad. Aunque no esté pautado, es intensidad. Que mucha gente se piensa que si no se llaman series, si no se llama Farlex, si no se llama tal, no es intensidad. O si no está pautado, no es intensidad. No, es intensidad. Mucha gente me dice, no, yo no hago series, yo no hago intensidad. Digo, no, claro, no haces intensidad, pero sales de casa y te aprietas en dos subidas, o vas a por un segmento, es intensidad, ¿vale? O sea, que os quede claro. Eso es. Mira, trasladándolo al llano, que acabas de poner un ejemplo muy bueno, yo creo que podríamos recomendar que más o menos, si tienes tu referencia de un ritmo de 10K, un entreno suave sería a partir de 1 minuto 15 por kilómetro más lento que tu ritmo de 10K. Pues si tu ritmo de 10K son 40 minutos, pues un rodaje en torno a 5:15, 5, podría ser un entreno suave. Por lo menos 1 minuto por encima de tu ritmo de 10K, o 1 minuto 15 estarías asegurando que es un rodaje suave, ¿no? Eso en el monte es un poco más difícil, pero todo el mundo puede notar que al final cuando en una subida estás apretando y ya pues te empieza a faltar un poco el aliento, ya no podrías mantener una conversación de forma cómoda. Sí, realmente ahí estás ya pasándote de ese primer umbral y, como decías, sin ser de forma específica, estás haciendo entrenamiento de intensidad. Y esto es bastante importante porque al final, si no eres capaz de controlar esa intensidad baja, tampoco vas a ser capaz de dominar la intensidad alta. Y ahí también es importante el ser capaz de dominarla, ¿no? Cuando queremos hacer un trabajo entre umbrales, un trabajo en torno al segundo umbral o un trabajo por encima del segundo umbral. Cuando un corredor no es capaz de controlar el trabajo por debajo del primer umbral, en esta zona suave, como decimos, va a ser difícil que distinga también en esas tres intensidades. Entonces yo creo que también eso, a nivel educacional del propio corredor, es importante que distinga entre lo que es un entrenamiento suave de lo que es un entrenamiento de intensidad, y luego para luego poder distinguir dentro de las propias intensidades, ¿no? Pues sí, creo que por ese lado es importante. Y luego eso, la intensidad, pues lo que has dicho, puede ser de mil formas, puede ser de mil maneras, puede ser un ritmo medio, puede ser un ritmo muy alto, puede ser un ritmo pues excesivamente alto, donde hay un lactato muy, muy heavy en sangre. Es que depende también mucho de lo que quieras buscar, de lo que quieras trabajar, de tu prueba específica.
Pues eso, no es lo mismo, como hemos hablado siempre en trail, no es lo mismo un 1500 en pista, que es un esfuerzo de 4 minutos y pico, que un vertical, ¿no? Que es un esfuerzo de 40 minutos, que muchas veces la gente lo relaciona que es lo mismo y no es lo mismo, ¿no? Hay una intensidad mucho más alta que es la que mantenemos en un vertical. Entonces, bueno, que la línea es muy, muy amplia y puede haber muchas intensidades diferentes. Eso es, y para manejarlas, para ser capaz de distinguir esas intensidades, es importante controlarlas desde la base, ¿no? Porque si no, un poco lo que nos encontramos es lo que el ejemplo que ponías tú antes, es el corredor que sale siempre en esa zona intermedia. Y entonces solo tiene, o corredores que solo tienen dos intensidades, ¿no? Que es o suave o fuerte. Y al final sí que tenemos un espectro relativamente amplio en el que trabajar, al menos de 3 zonas de intensidad, que sería por debajo del primer umbral, la zona entre umbrales y por encima del segundo umbral. Y si no somos capaces de distinguir estas 3 zonas claramente, pues tenemos todavía mucho recorrido a nivel educacional con ese deportista, ¿no? Entonces, lo primero, pues eso, intentar distinguirlo ya desde lo que es el entrenamiento de base o un entrenamiento que no consideramos de intensidad, sino de desarrollo de base aeróbica. Y a partir de aquí, pues vamos a dar una serie de tips. El primero de ellos es que ningún deportista de resistencia puede tener demasiada capacidad aeróbica, pero cualquiera puede tener demasiada capacidad anaeróbica. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes dudas con el entrenamiento a realizar, es porque te encuentras cansado, porque no sabes bien qué intensidad de series tienes que hacer, porque tienes cualquier otra duda, porque no tienes tiempo, por lo que sea, lo mejor es que hagas un entrenamiento de base aeróbica. A lo mejor es que saques un entrenamiento por debajo del primer umbral y pues pongas entrenamiento de intensidad para otro momento. Y dentro de una distribución global, se suele decir, o lo que más evidencia tiene, es que más o menos en torno al 80% del volumen del entrenamiento se realice por debajo de ese primer umbral, en esa zona de base aeróbica, y un 20% por encima. Esto no tiene que ser siempre de forma regular. Va a haber épocas de la temporada en las que a lo mejor nos movemos en un 90, 95, incluso un 100% de base aeróbica y un 5 o 0% de entrenamientos de intensidad, y otras semanas o otros bloques en los que pues nos pasemos a un 70-30 o un 65-35 y prioricemos un poco más el entrenamiento de intensidad si es que lo necesitamos, ¿no? Pero más o menos tiene que ir por ahí. Si no, nos vamos a encontrar pues con esos corredores que un poco es lo que el ejemplo que ponías, ¿no? Que se mueven en ese ritmo pestoso, que siempre salen a una intensidad que la sienten como dura, no muy dura ni suave, sino bueno, como moderada dura, y al final pues están haciendo un 70% del entrenamiento entre umbrales. Sí, luego también depende mucho de cada corredor, el tiempo que tenga y la disponibilidad que tenga, está claro, ¿no? Al final siempre lo hemos hablado y creo que es importante tener una buena base aeróbica en nuestro deporte, entonces se necesita un mínimo de horas para poder desarrollarla y es importante que lo tengamos claro, que al final, pues eso, si entrenas hora y media a la semana, pues ya un poco da igual lo que hagas, que al final pues el estímulo que des vas a mejorar lo justo y lo que quiera el cuerpo, ¿no? Pero bueno, si ya empiezas a entrenar tus 8 horitas a la semana o así, pues ahí sí que ya tienes que empezar a decidir un poco en qué quieres gastar el tiempo y cómo quieres invertirlo para poder mejorar a largo plazo, que tiene que ser el objetivo y creo que cuando tienes esa mentalidad es cuando empiezas a mejorar de verdad, porque al final si tú estás siempre haciendo trabajo específico y trabajo de intensidad, estás en un periodo siempre específico y no tienes ese desarrollo necesario para poder crecer a largo plazo, ¿no? Al final siempre estás en el mismo nivel o una época un poquito mejor y de repente otra vez la misma, pero no vas aumentando ese nivel y ese rendimiento a largo plazo y creo que es importante tener claro el cómo hacerlo, ¿no? Y esa base aeróbica es importante, ese trabajo de intensidad también, pero tiene que haber ¿sabes? Esa mezcla adecuada entre ellos. Eso es, y sobre todo que se asiente la intensidad sobre unos cimientos de salud física y mental muy sólidos, y sobre un volumen y una frecuencia de entrenamiento también relativamente sólida, como decías, ¿no? Al final, pues que lo primero, estar sanos y estar mentalmente preparados para asimilar eso, ¿no? Mira, sirve el ejemplo que estábamos hablando antes, es que no tiene sentido que yo ahora en la situación en la que estoy, pues priorice entrenamientos de intensidad.
tanto por el estado físico en el que estoy, como por mi momento vital y mi entorno, como por el momento de la temporada y lo dejado que estoy de las competiciones. Entonces, en este momento, mi prioridad es otra vez recuperar lo primero la salud física, ¿no? Y subir esos valores de la analítica para después, en otro momento, poder volver a reintroducir esa intensidad. Entonces, simplemente que entendáis que la intensidad es un parámetro más, es importante en el desarrollo del deportista, pero siempre asentada sobre esa salud física y mental y sobre una frecuencia y volumen de entrenamiento mínimos, ¿no? Y sobre todo también de ese volumen de base aeróbica requerido. Y una vez tenemos esto, sí que podemos empezar a preguntarnos, ¿no? Pues, ¿qué intensidad necesito? Dentro de ese espectro que decíamos que por encima del primer umbral teníamos a su vez varias zonas de intensidad, pues yo diría que va a depender de dos cosas principalmente: del perfil del corredor y del perfil de la prueba objetivo o del tipo de pruebas objetivo a las que se quiere enfrentar. En cuanto al perfil del corredor, dejaría aquí una frase que puede ser bastante útil, y es: entrena con tus debilidades, entrena tus debilidades y compite con tus fortalezas. Más bien, yo lo orientaría a decir: alejados de la competición vamos a trabajar nuestros puntos débiles, y cerca de la competición vamos a trabajar nuestros puntos más fuertes y a desarrollarlos. Y a la vez, esto lo podemos combinar con el perfil de la prueba objetivo. Normalmente los corredores tienden a competir en carreras que les van bien, en carreras que se parecen, o que los limitantes del rendimiento son los más parecidos con sus características más favorables, ¿no? Entonces, ya asumimos un poco que ese perfil del corredor o que esas fortalezas del corredor van a ir de la mano de los limitantes del rendimiento de la prueba objetivo, ¿no? Pues si eres un corredor, pues más bien lento, que no eres muy reactivo, no tienes mucha fibra rápida, que en una carrera de asfalto, en un 10K, pues no te mueves en ritmos muy por debajo de los 4 minutos por kilómetro, pues probablemente las pruebas en las que mejor vas a rendir, en las que te vas a sentir más cómodo o en las que te vas a enfocar, no sean los kilómetros verticales. Probablemente sean más, pues, carreras más largas, maratones, ultradistancia, ¿sí? Si es un corredor montañero que te gusta la montaña, pues probablemente no corras carreras con poquito desnivel. Entonces, entendiendo esto, alejados de la competición, vamos a intentar entrenar nuestras debilidades. Si somos corredores, pues eso, más bien poco reactivos, lentos, que nos cuestan los ritmos en asfalto, es un buen momento alejados de la competición para mejorar eso, y una vez se acerque la competición, meter intensidades más similares a las que nos vamos a encontrar en la prueba objetivo y que además nos favorecen más. Y al contrario, si somos corredores muy reactivos, muy rápidos, que venimos del asfalto y que todavía las distancias se nos hacen largas, pues probablemente alejados de la competición nos va a venir bien meter ese bloque de volumen, ese trabajo de fuerza, de resistencia muscular local, intentar potenciar esas debilidades que nos están limitando nuestro rendimiento a largo plazo, y cuando se vayan acercando las competiciones más favorables, volver a meter la intensidad más específica, que probablemente sean, pues eso, carreras más cortas, más rápidas, esa intensidad más específica y esos entrenamientos más orientados a nuestras fortalezas y a la prueba objetivo. Pues sí, muy bien explicado, creo que queda claro, es así, o sea, al final yo creo que tiene sentido hacerlo así y además eso, siempre alejado de la competición, pues podemos trabajar cosas, ya no solo si sean debilidades o no, sino cosas pues o aspectos que no, que son diferentes a los que tenemos que trabajar cuando estamos en la fase específica, porque la carrera se acerca, tenemos tiempo. Para mí el volumen siempre, cuando estamos lejos de la competición, es innegociable, y cuando estamos, es al final el volumen cada uno el que pueda, ¿no? Pero mantener ese volumen tal, y luego la parte específica y la parte de intensidad, pues sí que orientarla un poco más a cosas que a lo mejor no te interesan tanto en este momento porque no tienes ninguna carrera cerca y simplemente quieres mejorar pues esos puntos débiles, esos aspectos que a lo mejor no puedes trabajar durante esa época del año porque tus carreras que estás haciendo pues a lo mejor son carreras largas, ultras, imagínate, y no estás tocando casi ritmos rápidos, que igual se te dan bien, pero no lo estás tocando porque no estás en esa fase, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante conocerse, es importante saber cómo trabajarlas y tener claro que la fase específica no es siempre y que hay momentos en los que tienes que estar alejados de competición. Si estás siempre cerca de competición,
es que, es que no estás planteando bien el calendario y bueno, al final, hombre, si eres amateur y te da igual, sí, pero si estás hablando, si estamos pensando, aunque seas amateur, si estás pensando en rendimiento, creo que te interesa también esto, ¿no? No, soy amateur y solo me apunto a todas las carreras que pueda porque disfruto de eso, genial. Pero si estamos hablando de rendimiento, creo que tienes que tener esa fase en la que estés alejado y trabajar en otras cosas y meter ese volumen y estar tranquilo y no pensar en esa fase específica de, no, es que en la carrera tengo 3 subidas de esta pendiente, entonces tengo que trabajar esta pendiente o tengo que trabajar esta intensidad. Eso es. Esa, al final creo que es importante. Eso es un buen consejo. Y en cuanto al volumen, yo creo que, porque otra pregunta que suele surgir es ¿y cuánta intensidad necesito, no? Un poco ya antes dejamos el tip de ese más o menos un 20% del volumen total del entrenamiento, pero realmente yo el consejo que dejaría es que depende del bagaje previo del corredor, del estado de salud, del momento de la temporada. Depende mucho, ¿no? Pero un buen indicador es que lo estés asimilando. Si eres capaz de mantener más o menos el volumen que venías trayendo en las semanas previas a introducir esa intensidad específica o la intensidad que estés introduciendo, es una buena señal. Si no te condiciona más allá de uno, como mucho, dos entrenamientos posteriores, de que te deje pues molestias musculares o que te sientas un poco más cansado, está bien. Si te está condicionando ya 3 entrenamientos posteriores, probablemente te hayas pasado con la intensidad. Y eso puede ser tanto por el tipo de intensidad que hayas metido como por el volumen. No es lo mismo hacer un 5 por 1000 que hacer un 10 por 1000. Eso es más que evidente. Y no es lo mismo hacer un 8 por 1000 a ritmo de media maratón que hacer un 8 por 1000 a ritmo de 10K o a ritmo de 5000, ¿no? Entonces, yo creo que también eso ya entramos en algo mucho más concreto a nivel del diseño, de la estructura de un entrenamiento de intensidad, pero por lo menos dejaros un tip y es que, por lo menos al principio, cuando vayáis a introducir un bloque de intensidad, ser un poco precavidos en el inicio y ver si vais asimilando ese volumen, ¿no? Para después ir aumentándolo progresivamente. Sí, es interesante eso, saber que puedes mantener el volumen, que es algo que hablamos en la charla en el Training Camp, que preguntaban también con el entrenamiento de fuerza, ¿no? Al final, sí, el entrenamiento de fuerza es un trabajo también de intensidad y depende de lo que hagas y cómo lo hagas, pues te puede dejar muy tocado. Si te está comprometiendo el volumen semanal, porque luego el día siguiente no puedes hacer el entrenamiento que tocaba, o los días siguientes tienes que reducir la carga, igual que con la intensidad. Yo al final, son mil cosas. Yo llevo sin meter un entrenamiento de series en llano, no sé si he metido alguno en verano, pero muchísimo. Mañana voy a hacer uno porque quedé con un colega para entrenar en llano y es que no puedo, o sea, sé que puedo hacer un entrenamiento, podría hacer un entrenamiento espectacular, pero voy a ir más lento de lo que debería y voy a hacer pocas series, porque es que si no me va a dejar tocado 4 días y no voy a poder entrenar el resto de semana. Y lo importante no es eso, lo importante es el hecho. Entonces yo sé que subiendo o en subida podría pasarme un poco más con el volumen y con los ritmos, en llano no. Entonces es la manera de saber hasta qué punto puedes ir, qué intensidad debes meter y que no te comprometa. Y adaptándote semana a semana. Igual si hiciera entreno en llano durante 3 4 semanas, a la cuarta ya estaría entrenándolo perfectamente a los ritmos que tocan. Pero si lo vas a hacer un día porque sí, ten cuidado. Y con esto, como con esto, con todo, ¿no? Es importante el gestionar esa intensidad para que no te comprometa el resto de entrenos de la semana. Eso es, y aquí dejaste ahora algo que comentamos en el Training Camp que me pareció muy interesante y es el tema del trabajo de fuerza y de la interferencia que puede tener con los entrenamientos aeróbicos. Y es verdad, yo creo que el entrenamiento de fuerza podríamos considerarlo en muchos casos como un entrenamiento de intensidad. Dependiendo de la carga que estés metiendo, pasa un poco lo mismo que con los entrenamientos aeróbicos. Puedes estar haciendo un trabajo de fuerza general, un trabajo preventivo, un trabajo con unas cargas que sean muy manejables para ti y que sepas que no te van a dejar ninguna consecuencia, como puede ser un rodaje intermedio de recuperación diario, como puede ser pues 50 minutos en llano, pero también puedes hacer un entrenamiento de fuerza en el que estés trabajando la fuerza máxima de forma específica, estés moviendo unas cargas que a lo mejor no moviste en tu vida y te va a dejar una secuela por 1, 2 o 3 días. Entonces, a lo mejor eso también tenemos que considerarlo como un entrenamiento de intensidad y entender que también hay que asimilarlo y recuperar del mismo, ¿no? Tanto por la fatiga que deja a nivel muscular como a nivel del sistema nervioso, como la que puede dejar. Entonces, eso también que lo tengáis en cuenta, que a veces
menospreciamos el entrenamiento de fuerza y es importante también tenerlo en cuenta, como que puede haber casos en los que haya que considerarlo de entrenamiento de intensidad. Y poco más, yo creo que también podemos aprovechar a que nos dejéis vuestras preguntas sobre los entrenamientos de intensidad, a lo mejor pues sobre cómo gestionar un bloque específico, si tenéis dudas también con el volumen, pues si quiero trabajar el V2 Max o quiero trabajar el segundo umbral, ¿qué tipo de series me iría mejor hacer? ¿O cuánto volumen de series sería lógico, ¿no? Pues si quiero hacer un trabajo de V2 más, pues ¿qué hago? ¿Un 5 por 2 minutos? ¿Un 7 por 2 minutos? ¿Un 10 por 2 minutos? A lo mejor tenéis dudas también, ¿no? De cuánto es lo mínimo necesario o cuánto es pasarse. Bueno, pues dejarnos por aquí también vuestras opiniones y así charlamos un rato. Sí, es importante eso, que quede claro que la gestión de la intensidad es importante, gestionarla bien es importante, que la intensidad es importante, también que se entienda, o sea, al final todo lo que sea por encima de los umbrales es intensidad, con lo cual pues es importante. Pero que también, que tampoco nos volvamos locos, que no es lo más importante, que no es la panacea y siempre es como con la nutrición, cuando das una charla y hablas de lo importante que es toda la base y después las dudas siempre son sobre el suplemento X, el no sé qué, pues esto es lo mismo, ¿no? Das una charla sobre 1000 cosas y al final te quieren preguntar la receta mágica de ¿y para mejorar esto qué hago, no? ¿Qué hago? ¿10 por 2 o 10? Entonces, que sí, podemos hablar otro día, que también que lo hicimos en el Training Camp, que la segunda parte de esta charla era sobre eso, pues un poco los entrenamientos típicos para trabajar cada cosa, pero que al final es que al final es mucho más complicado y mucho más complejo, ¿no? Que al final puedes hacer un 10 por 2 para trabajar consumo de oxígeno, pero el otro día yo hice una subida de 30 minutos fuerte y me mantuve a pulso alto durante 30 minutos y trabajé consumo de oxígeno 30 minutos sin descanso. Entonces, Hombre, es que pueden ser tan diferentes y se puede pautar de tantas formas diferentes que, pues como siempre, todo va a ser depende, ¿no? Y podemos divagar aquí muchísimo, pero sí que por lo menos dejaros unos ejemplos y cómo lo trabajamos como entrenadores, pues estará bien en otra charla. eso es. Pues nada, episodio de hora y pico clásico de Adictos. Espero que os guste. Deberías llamarle episodio clásico, nada más. Sí, pues sí, ponemos eso de título, ¿eh? Bueno, adictos, muchas gracias por escucharnos y una semana más aquí seguimos. Esperamos que os haya gustado y seguir disfrutando de esto mucho tiempo. Un abrazo. Dadle caña, chicos y chicas, nos vemos por el monte.